En el día de mi cumpleaños, mi propia familia me tenía reservada una sorpresa. Apenas crucé la puerta del restaurante, la esposa de mi hijo anunció sin titubeos: «Esta es tu última comida antes de irte al asilo». Sonreí con serenidad y respondí: «Y esta es tu última comida teniendo una casa donde vivir». Al día siguiente, me alegraba de haber dicho esas palabras. Quédate conmigo hasta el final de esta historia y dime, ¿desde qué ciudad me estás mirando? Así sabré hasta dónde viaja mi relato. Mi nombre es Carmen Morales y tengo 65 años. Nunca hubiera pensado que mi cumpleaños se transformaría en la escena más humillante de mi vida, pero también en el instante que lo cambiaría todo para siempre. Era un viernes por la noche cuando llegué al restaurante El Mirador, ese sitio elegante en el centro de la ciudad, donde tantas veces habíamos celebrado ocasiones importantes. Alejandro, mi hijo de 40 años, me había telefoneado esa mañana, con ese tono dulce que solía usar cada vez que quería convencerme de algo. «Mamá, queremos celebrar tu cumpleaños en grande. Te mereces algo especial». Quizá debí haber sospechado. Alejandro no había estado muy pendiente de mí en los últimos años, no desde que Marisol entró en su vida. Pero esa parte de mí que aún conserva la esperanza siempre quiere creer en lo mejor de quienes amas. Pensé que tal vez las cosas estaban mejorando. Me puse mi vestido azul marino favorito, el mismo que mi difunto esposo Ernesto siempre decía que me hacía lucir distinguida. Me maquillé con paciencia, acomodé mis canas plateadas y me coloqué los aretes de perlas que Ernesto me regaló en nuestro 20º aniversario. Quería verme bien para mi familia. Cuando llegué vi a Alejandro y Marisol ya sentados junto a la ventana. Mi hijo se veía inquieto jugueteando con la servilleta, evitando mirarme de frente. En cambio, Marisol irradiaba satisfacción. Llevaba un vestido rojo intenso y esa sonrisa que con los años había aprendido a desconfiar. «¡Feliz cumpleaños, Carmen!», dijo con una voz demasiado dulce, demasiado fuerte. Se acercó y me dio un abrazo que se sintió tan falso como su sonrisa. Alejandro se levantó y me dio un beso en la mejilla. «¡Feliz cumpleaños, mamá!». Nos sentamos y pedimos la cena. Durante un rato todo parecía normal. Conversamos del clima del trabajo de Alejandro, de los planes de Marisol para redecorar la casa. Esa casa, la misma donde ellos vivían y que yo había estado pagando en secreto durante años. Tras el plato fuerte, Marisol se acomodó la servilleta en los labios y lanzó su ofensiva. «Alejandro y yo hemos estado hablando y creemos que es hora de tener una conversación importante contigo». Su tono me encendió las alarmas. Esa manera de decir Alejandro y yo como si fueran un bloque contra mí. Ese brillo malicioso en sus ojos. «¿De qué quieren hablar?», pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta. Marisol miró a Alejandro, quien asintió nervioso. Estaba claro que lo habían ensayado. «Bueno», continuó ella, «creemos que ya no es seguro que vivas sola. Has tenido algunos olvidos últimamente». «¿Olvidos? ¿Qué olvidos?». Mi mente estaba tan lúcida como siempre. Yo manejaba mis cuentas, cocinaba, limpiaba, leía 3 libros a la semana, pero me quedé callada queriendo ver hasta dónde llegaba esa farsa. «Hemos encontrado el lugar perfecto para ti», insistió Marisol, su voz ahora cargada de condescendencia, lo que me hizo apretar los puños bajo la mesa. «Los Jardines del Atardecer es un hermoso hogar para personas mayores. Tendrás compañía, atención médica y actividades. Un asilo», murmuré. «Un hogar de cuidados asistidos», corrigió Alejandro rápidamente, por fin hallando su voz. «Mamá, solo queremos lo mejor para ti».
Miré a mi hijo, ese mismo niño al que había criado con todo mi amor después de que su padre muriera hace 10 años. Ese pequeño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas, que me pedía cuentos antes de dormir, que me decía que cuando creciera se casaría conmigo, porque era la mujer más hermosa del mundo. «Ya hemos hecho los arreglos», anunció Marisol con triunfo. «Puedes mudarte el lunes. Nosotros empacaremos tus cosas». Algo se quebró dentro de mí, no por tristeza, sino por claridad. De pronto lo vi todo con una nitidez brutal: los años de manipulación, cómo Marisol había alejado a San Alejandro, poco a poco, las veces que me excluyeron de reuniones familiares, las conversaciones que morían cuando yo entraba en una sala. «Así que esta es mi última cena como mujer libre», dije con calma. Marisol sonrió, convencida de haber ganado. «No lo veas así, Carmen, piénsalo como un nuevo comienzo». Tomé un sorbo de vino, lo saboreé y coloqué la copa con cuidado. La miré directo a los ojos. «Tienes razón, querida. Esta es mi última cena contigo». Hice una pausa observando cómo su sonrisa se deshacía. «Y esta es tu última cena con una casa donde vivir». El silencio cayó como un trueno. Alejandro parpadeó perdido. Marisol se quedó pálida. «¿Qué quieres decir?», preguntó con la voz insegura. Sonreí, la primera sonrisa genuina de toda la noche. «Mañana lo sabrás». Me levanté, tomé mi bolso y dejé suficiente dinero para la cuenta. Mientras salía, escuché a Marisol regañando a Alejandro, pero sus voces se fueron apagando a medida que cruzaba la puerta. Esa noche, en mi sala rodeada de recuerdos, tomé el teléfono y marqué un número aprendido de memoria. «Licenciado Ramírez», dije cuando contestó. «Soy Carmen Morales. Necesito que nos veamos mañana temprano. Es hora de que mi familia conozca la verdad sobre mis propiedades». Colgué y me serví otra copa de vino. Al día siguiente, Marisol y Alejandro descubrirían que la anciana que querían encerrar era en realidad la dueña de la casa en la que vivían, y de mucho más de lo que jamás habían imaginado. El sábado amaneció frío pero despejado. Me levanté temprano como siempre y preparé café. Mientras esperaba al licenciado Ramírez, revisé uno por uno los documentos que había guardado con tanto celo. Durante años había mantenido en secreto la magnitud de mis bienes. Ernesto y yo siempre fuimos más astutos de lo que nuestra familia imaginaba. Mientras todos me veían como una viuda jubilada que sobrevivía con su pensión, yo llevaba años invirtiendo con cuidado en propiedades alrededor de la ciudad. La casa donde vivían Alejandro y Marisol era apenas una parte de todo. El licenciado Ramírez llegó a las 9 en punto, como siempre puntual. Había sido nuestro abogado de confianza por más de 2 décadas, un hombre discreto que sabía guardar silencios. «Buenos días, Carmen», me saludó mientras colocaba su portafolio sobre la mesa del comedor. «Supongo que al fin llegó el momento de actuar». «Sí», respondí sirviéndole un café. «Ya no puedo seguir fingiendo». Habíamos considerado esta posibilidad en varias conversaciones a lo largo de los años. Él había sido testigo de cómo Marisol fue apartando poco a poco a Alejandro de mí, y ya tenía preparados varios caminos legales para protegerme. «¿Estás segura de que quiere hacerlo?», preguntó, aunque ambos sabíamos que no había marcha atrás. «Después de lo que pasó anoche, no tengo otra opción», le conté con detalle lo de la cena, el asilo, la frialdad con que planearon deshacerse de mí. El abogado escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. «Muy bien», dijo al final. «Empezaremos con la notificación de desalojo. Como usted figura como la legítima propietaria de la casa en la calle Fresno, tiene todo el derecho.
Esa misma casa donde Alejandro y Marisol habían vivido 5 años creyendo que era suya. Lo que ignoraban era que cuando se ahogaron en deudas 3 años atrás, yo había pagado su hipoteca para que no la perdieran. El banco transfirió la escritura a mi nombre, pero jamás se los dije. ¿Cuánto tiempo tienen para salir?, pregunté. 30 días es lo normal, pero podemos reducirlo a 1 semana si argumentamos incumplimiento del contrato de arrendamiento. ¿Qué contrato? El que firmaremos ahora, fechado hace 3 años, sonrió con la cláusula de que el arrendamiento puede terminarse de inmediato si hay faltas de respeto o amenazas hacia la dueña. Mientras firmaba los papeles, no pude evitar repasar cómo habíamos llegado hasta aquí. Recordé cuando Alejandro me presentó a Marisol hace 8 años. En aquel entonces parecía encantadora, o al menos se esforzaba por aparentarlo. «Tu mamá es increíble», me dijo en nuestra primera cena. «Espero que podamos ser muy unidas». Y al principio sonaba sincera. Me ayudaba en la cocina, me preguntaba por Ernesto. Parecía interesada en la historia de la familia. Pero poco a poco todo cambió. Primero fueron sus comentarios disfrazados de chiste. «Alejandro todavía está muy pegado a ti, debería cortar un poco el cordón umbilical. ¿No crees?». Lo dijo riendo, pero no era broma. Después vinieron las críticas disfrazadas de preocupación. «Carmen, ¿segura que deberías seguir manejando a tu edad? ¿O me preocupa que vivas sola? ¿Y si te caes y nadie te encuentra?». Y Alejandro, mi dulce hijo, empezó a repetir esas frases como si fueran suyas. «Listo», anunció el licenciado guardando los documentos en su portafolio. «La orden de desalojo será entregada el lunes en la mañana. También preparé las cartas para el banco cancelando todas las transferencias automáticas que ha estado cubriendo para sus gastos». Otra cosa más que ni Alejandro ni Marisol sabían. Yo había estado pagando en silencio durante años el coche de Marisol las vacaciones del año pasado, incluso los muebles caros que ella presumía en su sala. El lunes también se cortarán los servicios luz, agua, gas, internet. Todo está a su nombre, así que puede cancelarlos sin problema. Sentí una punzada de tristeza por Alejandro. Era mi hijo después de todo. Pero junto con la tristeza emergió algo más fuerte: determinación. La línea que cruzaron anoche no tenía retorno. Tras despedir al licenciado me quedé en la cocina con otra taza de café y mi teléfono en la mano. Sabía que debía moverme rápido antes de que Marisol intentara manipular la situación a su favor. Marqué el número de Alejandro. Contestó al tercer timbrazo. «Mamá, ¿estás bien anoche? Te fuiste muy rápido». Su voz sonaba preocupada y por un instante mi resolución vaciló. Ese era mi niño, el mismo que alguna vez lloró en mis brazos por una pesadilla. «Alejandro, necesito que vengas a casa. Solo tú. Hay algo importante que debemos hablar y no puede esperar. Marisol y yo íbamos a ver unas casas para ti, cerca del asilo. Digo, cerca de los jardines del atardecer». Y ahí estaba. Incluso ahora, después de haberme humillado en público, seguían con sus planes, como si mi opinión no contara. «No, Alejandro, no puede esperar. Ven ahora, o el lunes te enterarás de algunas cosas de una manera mucho menos agradable». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Mamá, me estás asustando». «Debería asustarte. Ven solo, Alejandro. Si traes a Marisol no abriré la puerta». Colgué antes de que pudiera contestar. Mientras lo esperaba caminé por mi casa. Esa misma casa que Ernesto y yo habíamos comprado cuando Alejandro tenía apenas 5 años. Cada rincón guardaba memorias: la marca en la pared donde medía su estatura en cada cumpleaños, la mancha en la alfombra cuando derramó jugo de uva a los 7,
La foto de su graduación universitaria donde sonreía orgulloso con su diploma. ¿En qué momento se torció el camino? ¿Cuándo dejó de verme como su madre para verme como un estorbo? El timbre sonó exactamente 45 minutos después. Abrí la puerta y lo vi parado nervioso, confundido. «Hola, mamá». «Entra», le dije apartándome. Se sentó en el sofá donde de niño había visto conmigo cientos de películas de Disney. Yo me acomodé en la silla que había pertenecido a Ernesto. «Alejandro», comencé con calma, «hay muchas cosas que no sabes sobre mí, sobre tu padre, sobre nuestra situación económica. Mamá, si esto es por el dinero del asilo, ya te dije que Marisol y yo nos encargaremos». «Tu casa», lo interrumpí. «La casa donde vives con Marisol. ¿Sabes quién es el verdadero dueño, Alejandro?», frunció el ceño. «Es nuestra, tenemos la hipoteca». «No, Alejandro, no la tienen». Saqué los documentos que el licenciado Ramírez había dejado y se los puse en las manos. Vi cómo sus ojos recorrían las páginas, cómo su cara pasaba de la confusión al impacto. Esto no puede ser verdad. Cuando estuvieron a punto de perder la casa, hace 3 años yo liquidé toda la deuda. El banco transfirió la escritura a mi nombre. Han vivido en mi propiedad durante 3 años. Alejandro se puso blanco. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque pensé que eras mi hijo el que vivía allí. Creí que algún día valorarías lo que hice por ti». Mi voz se quebró un poco, pero anoche entendí la verdad. Ya no tengo un hijo. Tengo a un extraño que quiere encerrarme en un asilo para librarse de mí. «Mamá, no es así. No es así». Me levanté y caminé hacia la ventana. «Alejandro, dime, ¿cuándo fue la última vez que viniste a verme sin pedirme dinero o un favor? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba?» El silencio fue su única respuesta. «El lunes», dije sin mirarlo, «recibirás una notificación oficial de desalojo. Tienes una semana para buscar dónde vivir. Mamá, no puedes hacer esto, somos familia». Me giré y lo miré directo. «Anoche en ese restaurante me dejaste claro que ya no soy parte de tu familia. Ahora te toca afrontar las consecuencias de esa elección». El domingo por la mañana, mientras tomaba mi café y leía el periódico como siempre, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. No reconocí el primer número, pero contesté. «Carmen Morales. Soy Lucía, la hermana de Marisol». Su voz era dura, acusatoria. «No puedo creer lo que le estás haciendo a mi hermana y a tu propio hijo». Ya había comenzado la campaña de Marisol, justo como lo esperaba. «Buenos días, Lucía. No sabía que tenías mi número. Me lo dio Marisol. Está destrozada, Carmen. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia familia?» Me recosté en la silla preparándome para una larga discusión. «¿Te contó Marisol lo que pasó en la cena del viernes?» «Me dijo que estaban intentando ayudarte encontrándote un lugar seguro y que reaccionaste como una loca». «Una loca». Claro, esa sería la historia que ella contaría. «Te dijo que me anunciaron que me iban a internar en un asilo sin siquiera preguntarme mi opinión. Carmen, a tu edad es normal necesitar ayuda». «Lucía», la interrumpí con firmeza, «tengo 65 años. No 95. Manejo mis cuentas, cocino, limpio. Leo, conduzco. No hay nada malo con mi mente. Pero Marisol asegura que olvidas cosas que a veces no reconoces a la gente». «Puras mentiras». Me di cuenta de que Marisol llevaba meses armando esa versión, preparando el terreno para este momento. «Lucía, dime algo. ¿Alguna vez me has preguntado directamente si tengo esos problemas de memoria?» Hubo un silencio al otro lado. «Bueno, no. ¿Y no crees que si los hubiera tenido alguien, debería haber hablado conmigo antes de decidir mi futuro?
Después de Lucía me llamó doña Teresa, la madre de Marisol. Luego un primo de Alejandro, al que apenas había visto en años. Después la mejor amiga de Marisol. Todos con la misma cantaleta que me había vuelto senil y cruel, que estaba castigando a mi pobre familia por tratar de cuidarme. Para el mediodía ya se había recibido una docena de llamadas iguales. Marisol no había perdido el tiempo. Fue entonces cuando sonó el timbre. A través de la ventana alcancé a ver un coche que no reconocí. Al abrir, me encontré con una mujer mayor que yo, impecablemente vestida con rostro severo. «Usted es Carmen Morales, sí. Soy la doctora Patricia Núñez, geriatra». Su nuera me contactó muy preocupada por su estado mental. Me pidió que viniera a evaluarla. Sentí la bofetada en pleno rostro. Marisol había llegado al extremo de mandar una doctora a mi casa sin mi consentimiento. No solicité ninguna evaluación, respondí con firmeza. Señora Morales, entiendo que puede ser confuso, pero a veces las personas con deterioro cognitivo no notan que necesitan ayuda. Doctora Núñez, ¿verdad? Manteniendo mi voz firme aunque calmada. Le agradezco su visita, pero no voy a permitir que entre en mi casa sin una orden legal. Si mi nuera está tan preocupada, que siga los cauces que marca la ley. La doctora pareció sorprendida por mi respuesta tan clara. Señora, su familia está genuinamente preocupada. Mi familia, respondí. El viernes por la noche me anunciaron que me encerrarían en un asilo sin consultarme. Eso no suena a preocupación, sino a manipulación. Cuando la doctora se marchó, me senté en la cocina temblando no de miedo, sino de rabia. Marisol no iba a detenerse. Estaba dispuesta a declararme incapaz con tal de salirse con la suya. Llamé de inmediato al licenciado Ramírez. «Carmen, ¿qué ocurre?» Le relaté lo de las llamadas, lo de la doctora, toda la campaña de descrédito que Marisol estaba organizando. «Esto es más grave de lo que pensé», dijo Ramírez. «Si logra reunir suficientes testimonios de que usted es incompetente, podría desafiar sus decisiones legales sobre las propiedades. ¿Puede hacerlo?» «Es complicado, pero no imposible, sobre todo si convence a Alejandro de cooperar». Sentí un vacío en el pecho. Mi propio hijo podría testificar contra mí si ella lograba manipularlo. ¿Qué puedo hacer? Necesitamos movernos más rápido y con pruebas médicas de su competencia. Esa misma tarde Ramírez concertó una cita de urgencia con el doctor Salazar, mi médico de cabecera desde hace 15 años, y con un neuropsicólogo para una evaluación completa. Mientras tanto, el teléfono no paraba. Llamaban familiares lejanos, vecinos, a los que Marisol había hablado, incluso antiguas colegas de la escuela, donde trabajé antes de jubilarme. La llamada más dolorosa fue la de mi hermana Beatriz, que vive en otro estado. «Carmen, me habló Alejandro. Dice que estás actuando de forma rara, que los corriste de su casa sin motivo». «¿Su casa?», repetí con amargura. «Sí, claro, su casa. Carmen, ¿era necesario ser tan drástica? Son tu familia, Beatriz. ¿Tú crees que de la nada perdería la razón? Bueno, no, pero ya sabes la edad. Tengo 65 años, Beatriz. Los mismos que tú». Eso la dejó en silencio. «Mira», continué. «Te voy a mandar unos documentos. Quiero que veas la verdad antes de juzgarme». Esa noche preparé un paquete completo, copias de escrituras, estados de cuenta, comprobantes de pagos que había hecho por Alejandro y Marisol, incluso grabaciones de conversaciones recientes, donde ella había mostrado su verdadera crueldad. No solo se lo envié a Beatriz, sino también a otros familiares clave. Quería que vieran pruebas antes de que Marisol envenenara sus mentes. El lunes llegó antes de lo esperado. A las 7 de la mañana sonó mi teléfono. Era Alejandro con voz frenética. «Mamá, hay un hombre en nuestra puerta con papeles legales.
Dice que tenemos que desalojar la casa. Sí, respondí con calma. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste llamar a la policía como si fuéramos delincuentes? Alejandro, no llamé a la policía. Llamé a un alguacil para entregar una notificación legal de desalojo. Es muy diferente. Pero somos tu familia. Anoche tu esposa llevó a una doctora a mi casa sin mi permiso para declararme incapaz. Eso también fue porque somos familia. ¿Verdad, Silencio? ¿Sabías que Marisol ha estado llamando a todos, diciendo que estoy loca, que quiere quitarme el control de mis decisiones? Más silencio. Mamá, dijo al fin en voz baja. Marisol asegura que solo quiere protegerte. ¿Protegerme de quién, Alejandro? De mí misma. Dice que podrías lastimarte o que alguien podría aprovecharse de ti. Alejandro, escúchate. Estás repitiendo sus palabras como un loro. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste por ti mismo respecto a tu madre? La línea se quedó muda tanto tiempo que creí que había colgado. No sé, susurró finalmente. Esa es la respuesta más honesta que has dado en años. Colgué y me quedé en la cocina mirando hacia el jardín que Ernesto y yo habíamos sembrado juntos. Me sentía más sola que nunca desde que él murió, pero también me invadía otra sensación que no experimentaba en años: libertad. Libre de fingir que todo estaba bien. Libre de aparentar que me importaba Marisol. Libre de caminar con cuidado alrededor de los sentimientos de Alejandro. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era el licenciado Ramírez. Carmen, tengo noticias. Alejandro acaba de llamar a mi despacho. Quiere verme esta tarde. ¿Para qué? No lo dijo, pero me imagino. Seguramente Marisol lo está presionando para que impugne legalmente el desalojo. Me enderecé en la silla. ¿Puede hacer eso? Pregunté con incredulidad. Puede intentarlo, pero tengo algunas sorpresas preparadas si decide seguir ese camino. ¿Qué tipo de sorpresas? Prefiero no detallarlo por teléfono, pero digamos que su investigación sobre las finanzas familiares reveló datos muy interesantes sobre los gastos de Marisol en los últimos años. Al colgar me quedó claro que la guerra apenas estaba comenzando. Marisol no pensaba rendirse y estaba dispuesta a usar a Alejandro como su principal arma. Pero yo también tenía las mías, y a diferencia de ella, las mías se sostenían en la verdad. Esa tarde, mientras aguardaba noticias de la reunión del licenciado Ramírez con mi hijo, recibí una llamada inesperada. Señora Morales, habla el detective Álvarez de la Policía Municipal. Hemos recibido una denuncia de que usted podría estar en riesgo. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué tipo de riesgo? Su nuera llamó esta mañana muy preocupada. Dice que usted ha mostrado un comportamiento errático y teme que pueda lastimarse o lastimar a alguien más. Marisol había jugado una de sus cartas más sucias. Quería que me arrestaran. El detective Álvarez se presentó en mi casa una hora después. Era un hombre de mediana edad, con ojos atentos pero amables. Lo invité a pasar y le ofrecí café mientras él observaba con discreción mi comportamiento y el entorno. Señora Morales, dijo finalmente, después de hablar con usted por teléfono y verla ahora en persona, no noto señales de conducta errática ni peligrosa. Porque no las hay, respondí con calma. Detective, estoy en medio de una disputa familiar muy desagradable y mi nuera está utilizando todos los medios para pintarme como una anciana senil. Le mostré mis documentos, escrituras de propiedades, registros médicos recientes e incluso grabaciones donde se escuchaba claramente a Marisol hablar de mí con desprecio. Esto muestra una versión muy distinta, admitió él tras revisarlo todo. ¿Ha considerado solicitar una orden de restricción contra su nuera?
¿Puedo hacer eso? Si demuestra hostigamiento o amenazas, sí. Y por lo que veo aquí, tiene un caso fuerte. Cuando se marchó me sentí agotada pero también aliviada. Al menos las autoridades podían ver que no estaba loca. Pero sabía que Marisol no se detendría allí. Y no tuve que esperar demasiado para comprobar cuál sería su siguiente paso. Esa misma noche, mientras organizaba papeles en mi estudio, un escalofrío me recorrió el cuerpo en una caja donde guardaba cosas importantes. Descubrí que faltaban piezas. Las joyas de mi madre que siempre mantenía en una bolsita habían desaparecido. También el collar de perlas que Ernesto me regaló en nuestro 10º aniversario. Con el corazón latiendo a toda prisa, revisé cada rincón de la caja, el broche de diamantes de mi abuela, los aretes de esmeralda de mi tía, incluso mi reloj de oro de graduación. Todo había desaparecido. Llamé al licenciado Ramírez de inmediato, aunque ya eran las 10 de la noche. «Kerken, ¿qué sucede? Alguien robó mis joyas, las piezas más valiosas ya no están en mi caja fuerte. ¿Quién más tiene acceso a su casa? Solo Alejandro. Él conserva una copia de las llaves desde que Ernesto murió». Un silencio pesado se apoderó de la línea. «Carmen, necesito hacerle una pregunta y quiero total sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que revisó esas joyas?» Pensé un instante. Hace unos 6 meses, cuando las saqué para el aniversario luctuoso de Ernesto. Y desde entonces, ¿cuántas veces ha estado Alejandro en su casa cuando usted no estaba? Sentí que el estómago se me hundía. Alejandro venía seguido cuando yo salía de compras o a mis citas médicas. Decía que quería asegurarse de que todo estuviera en orden, que no hubiera problemas con la luz o las tuberías. Yo lo veía como un gesto de cariño. «Ramírez, ¿me estás insinuando que Alejandro tomó mis joyas?» Le estoy sugiriendo que mañana temprano recorramos todas las casas de empeño de la ciudad con fotos de esas piezas. Esa noche no pude cerrar los ojos. Pasé la noche sin pegar un ojo, mirando el techo, intentando asimilar la posibilidad de que mi propio hijo hubiera sido capaz de robarme las joyas de mi madre, los regalos de Ernesto, las herencias familiares que yo pensaba dejarle algún día a él. A las 7 de la mañana el licenciado Ramírez llegó acompañado de un investigador privado, el señor Beltrán. Llevábamos fotografías de todas las piezas desaparecidas y una lista de las casas de empeño más conocidas de la ciudad. No tardamos mucho en encontrar respuestas. En la tercera casa de empeño el dueño reconoció de inmediato las imágenes. Sí, esas piezas. Un hombre joven las trajo hace un par de meses. Dijo que eran de su abuela, que había fallecido, y que la familia necesitaba efectivo urgente. «¿Puede describirlo?», preguntó el señor Beltrán. Cabello castaño, unos 40 años, bien vestido. Se notaba nervioso. Venía acompañado de una mujer rubia muy arreglada. Sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Alejandro y Marisol habían vendido las joyas de mi familia. «¿Cuánto les pagó?», pregunté en un hilo de voz. El hombre revisó sus registros. $10.000. Aquellas piezas valían fácilmente 4 veces más, pero ellos aceptaron una miseria con tal de obtener dinero rápido. Dijeron para qué necesitaban el dinero, quiso saber el licenciado. Él comentó algo de un viaje y ella mencionó un spa resort. Recordé entonces que hacía 2 meses Marisol había publicado en redes sociales fotos de unas vacaciones de lujo, el hotel 5 estrellas, tratamientos de spa, cenas elegantes, vacaciones pagadas con las joyas de mi madre y de mi abuela. Obtuvimos copias de los recibos y registros de la transacción. El señor Beltrán también consiguió los videos de las cámaras de seguridad, donde se veía claramente a Alejandro y Marisol vendiendo mis pertenencias. De regreso en mi casa me senté en la cocina y lloré por primera vez desde que todo esto empezó.
No lloraba por las joyas, aunque eran irreemplazables. Lloraba por mi hijo, por el hombre en el que se había convertido, por darme cuenta de que aquel niño tierno que yo había criado ya no existía. El licenciado Ramírez me dejó desahogarme unos minutos antes de hablar con voz suave. «Carmen, hay más». Levanté la mirada secándome las lágrimas. «¿Más qué?» El señor Beltrán investigó a fondo las finanzas de Alejandro y Marisol y encontró cosas preocupantes. Me entregó una carpeta llena de documentos, estados de cuenta, registros de tarjetas de crédito, informes de deuda. «Tiene más de $80,000 en deudas», continuó el abogado. «Principalmente tarjetas de crédito y un préstamo personal que Alejandro pidió hace 6 meses. ¿En qué gastaron tanto dinero? Ropa de diseñador, joyas para Marisol, el coche que ella conduce, renovaciones costosas de la casa, vacaciones. Han estado viviendo muy por encima de sus posibilidades». Revisé los papeles viendo cargo tras cargo de lujos innecesarios. Miles en boutiques, miles más en restaurantes caros. Solo de leerlo me dolía la cabeza. «Y hay algo más», añadió el licenciado en voz baja. «Alejandro ha estado retirando dinero de su cuenta corriente sin que usted lo supiera. ¿Cómo él figura como beneficiario en caso de su fallecimiento? El banco le concedió acceso de emergencia cuando usted estuvo hospitalizada por la neumonía. Nunca lo revocaron». Me faltó el aire. ¿Cuánto ha sacado? Cerca de $5,000 en los últimos 10 meses. Pequeñas cantidades cada vez, quizás para que usted no lo notara. Me levanté y caminé hacia la ventana intentando procesar la magnitud de la traición. No solo había vendido mis joyas, también había estado saqueando mis cuentas. «Ramírez», dije finalmente, «quiero presentar cargos por robo». «¿Estás segura, Carmen?» «Si da este paso no habrá marcha atrás. Alejandro podría ir a la cárcel». Me giré y lo miré fijamente. «Ese hijo ya no existe. El hombre que vendió las joyas de su abuela por un viaje de lujo no es el niño que crié». Esa tarde, mientras el abogado preparaba la documentación legal, recibí una llamada de Beatriz, mi hermana. «Carmen, recibí los papeles que me enviaste. No puedo creer lo que estoy leyendo». «¿Ahora me crees? Ay, hermana, lo siento tanto. No tenía idea de que la situación fuera tan grave». Le conté lo de las joyas robadas y el dinero sustraído de mi cuenta. «Dios mío», susurró. «Tienes que hacer algo. Esto no puede seguir». «Ya lo estoy haciendo. Mañana presento cargos criminales contra Alejandro». «Contra tu propio hijo, Beatriz. Mi hijo murió hace mucho tiempo. Lo que queda es un extraño que solo me ve como una fuente de dinero». Esa noche sonó el teléfono. Era Alejandro. Su voz sonaba distinta, más desesperada. «Mamá, necesitamos hablar. Creo que ya hemos hablado suficiente. Por favor, mamá. Hay cosas que no entiendes. Marisol dice que puede explicarlo todo. Alejandro, encontré las joyas. Silencio absoluto en la línea. Bueno, no las encontré exactamente. Encontré dónde las vendieron. Tengo las grabaciones, los recibos, todo. Mamá, yo puedo explicar». «¿Qué puedes explicar?» «¿Cómo vendiste las joyas de tu abuela para pagar unas vacaciones? ¿Cómo has estado sacando dinero de mi cuenta durante casi 1 año? ¿Cómo supiste lo del dinero?», murmuró. «Porque a diferencia de lo que piensan tú y tu esposa, no soy una anciana senil. Tengo 65 años, mi mente está intacta y sé perfectamente cuándo me roban. Mamá, por favor, podemos devolvértelo todo. Solo necesitamos tiempo. Alejandro, mañana presento cargos criminales en tu contra por robo. Te sugiero que consigas un abogado». Colgué y me quedé en la cocina en un silencio espeso. En menos de 1 semana había perdido por completo a mi hijo, pero paradójicamente me sentía como si por fin recuperara mi dignidad.
No sabía lo que me esperaba, pero tenía claro algo. Nunca más permitiría que me trataran como invisible o desechable, y menos aún, mi propia familia. El miércoles me despertaron unos golpes violentos en la puerta. Eran las 6:30 de la mañana. Me puse la bata y fui a mirar por la mirilla. Allí estaba Marisol, pero no la de siempre, su cabello despeinado, el maquillaje corrido, la misma ropa del día anterior. Se veía desesperada. Carmen abre la puerta. Tenemos que hablar. Marisol, son las 6:30 de la mañana. Vete de mi propiedad. No me voy hasta que hables conmigo. Esto es una locura. No puedes destruir a tu familia. Mi familia se destruyó sola. Los golpes se hicieron más fuertes. Llamé a la policía. 15 minutos después llegó una patrulla. Observé por la ventana al oficial hablando con Marisol, que gesticulaba dramáticamente señalando mi casa. Luego tocó mi puerta. Buenos días, señora Morales. Soy el oficial Jiménez. La señora aquí presente asegura que es su nuera y que necesita hablar con usted por una emergencia familiar. No hay ninguna emergencia. Esta mujer y su esposo, mi hijo, me robaron joyas familiares valoradas en decenas de miles de dólares. También han estado sacando dinero de mis cuentas sin mi permiso. Hoy presentaré cargos formales contra ambos. El oficial miró hacia Marisol, que se puso pálida. ¿Es cierto eso, señora? Está mintiendo, ella está senil, no sabe lo que dice. Abrí apenas la puerta y le mostré la carpeta que el licenciado Ramírez había preparado, documentos, grabaciones de seguridad, recibos de la casa de empeño, estados bancarios, con los retiros no autorizados. El oficial revisó los papeles varios minutos. Su rostro se fue endureciendo. Señora, le dijo a Marisol, debe retirarse de esta propiedad de inmediato. Si no lo hace, la arrestaré por allanamiento. Esto es ridículo, ella es mi suegra. Somos familia. Señora, la familia no es excusa para el robo. Tiene 5 minutos para irse antes de que pida refuerzos. Cuando Marisol se marchó, el oficial me preguntó si quería presentar cargos adicionales por acoso. Acepté. 2 horas después, el licenciado Ramírez y yo estábamos en la comisaría entregando toda la documentación. El detective Ortega, asignado al caso, revisó con detalle cada prueba. Señora Morales, este es un caso muy sólido. Las grabaciones de video son especialmente contundentes. ¿Qué pasa ahora? Emitiremos órdenes de arresto para Alejandro y Marisol. Seguramente estarán detenidos antes de que acabe el día. Al salir de la comisaría, el abogado me puso una mano en el hombro. Carmen, ¿estás segura de seguir adelante? Hace una semana habría dicho que no, pero ya no reconozco al hombre en el que se convirtió mi hijo. El Alejandro que conocía jamás habría vendido las joyas de su abuela por unas vacaciones. Esa misma tarde recibí 3 llamadas que lo cambiarían todo. La primera fue del detective Ortega. Señora Morales, hemos detenido a Alejandro en su trabajo. Confesó todo y dice que quiere hablar con usted. En cuanto a Marisol, aún no la localizamos. Salió de la casa esta mañana y nadie sabe dónde está. La segunda llamada fue de Beatriz. Carmen, Alejandro me llamó desde la cárcel. Está destrozado. Dice que quiere hablar contigo, que hay cosas que debes saber sobre Marisol. ¿Qué cosas? No quiso decirme por teléfono, pero aseguró que Marisol lo amenazó que si no hacía lo que ella pedía lo dejaría y se llevaría todo. La tercera llamada fue la más impactante. Era Lucía, la hermana de Marisol. Carmen, necesito decirte algo sobre mi hermana. Lucía, no tengo ganas de escuchar más mentiras. No, por favor, escúchame. Marisol me llamó esta mañana hecha un desastre. Me confesó todo. El robo de las joyas, el dinero de tu cuenta... todo. Me dejé caer en la silla. Carmen, mi hermana, es adicta al juego.
Ha estado apostando en línea durante años. Las deudas que tienen no son solo por lujos, la mayoría son deudas de apuestas. Sentí como si me hundieran un puñetazo en el estómago. Alejandro lo sabía. Al principio no. Ella le decía que el dinero era para otras cosas. Pero cuando él descubrió la verdad hace unos meses, lo amenazó con abandonarlo y decirle a todos que la había maltratado. Es cierto, ¿no, Alejandro? Nunca levantaría la mano contra nadie, pero Marisol es muy convincente, y él temía que le creyeran a ella. Después de colgar me quedé en la sala tratando de asimilar todo. Mi hijo había sido manipulado y chantajeado, pero eso no borraba el hecho de que había robado. Había tomado decisiones pésimas. Decisiones y debía afrontar las consecuencias. Esa noche decidí ir a verlo a la cárcel. La prisión del condado era un lugar helado, desolador. Alejandro lucía deshecho cuando lo trajeron a la sala de visitas, ojeroso, más delgado, con la ropa colgándole. Nos sentamos frente a frente, separados por una mesa metálica. Durante minutos ninguno habló. Mamá dijo al fin con la voz rota: «Lo siento tanto. Alejandro, dime la verdad, toda la verdad». Entonces se quebró. Me contó todo sobre las apuestas de Marisol, sobre cómo empezó jugando cantidades pequeñas y terminó perdiendo miles cada semana. Me relató las amenazas, cómo ella lo convenció de que si no la ayudaba, lo arruinaría y destruiría su reputación. Pero mamá nunca quise robarte. Cada vez que tomaba algo me repetía que te lo devolvería, que lo repondría antes de que te dieras cuenta. Alejandro, tomaste las joyas de tu abuela. Las joyas que algún día serían para tus hijos. Lo sé. Las lágrimas corrían por su cara. Lo sé y me odio por ello. Y el dinero de mi cuenta bancaria, Marisol decía que era solo un préstamo, que cuando ganara en grande lo recuperaríamos todo. Lo miré fijamente, buscando en sus ojos algún rastro del niño que había criado. ¿Alguna vez pensaste en venir a hablar conmigo? Quise hacerlo 1000 veces. Pero Marisol decía que tú nos juzgarías, que nos cortarías de raíz si descubrías sus problemas. Así que en vez de eso, decidieron cortarme a mí primero. Alejandro bajó la cabeza. Lo del asilo fue idea de Marisol. Decía que si estabas en un hogar de cuidados, podríamos vender tu casa para pagar deudas. Que tú estarías mejor atendida y nosotros tendríamos un nuevo comienzo. ¿Y estuviste de acuerdo? No al principio, pero ella insistía una y otra vez. Y yo... Su voz se quebró. Yo fui tan débil que la dejé convencerme. Nos quedamos en silencio largo rato. Finalmente, levantó la vista. Mamá, ¿algún día podrás perdonarme? Esa era la pregunta que más temía. Observé a mi hijo, este hombre de 40 años, que había tomado decisiones terribles, y busqué una respuesta. Alejandro, te amo. Siempre te amaré porque eres mi hijo. Pero el hombre que tengo enfrente no es el niño que crié. No sé si pueda perdonar lo que hiciste. Más importante aún, no sé si tú mismo serás capaz de perdonarte. ¿Vas a retirar los cargos? No. Alejandro asintió despacio. Lo entiendo. Lo merezco. Alejandro, esto no se trata de merecer o no. Se trata de consecuencias. Tomaste decisiones y ahora tendrás que enfrentarlas. Me levanté para irme. Mamá me llamó. ¿Podrías hacer algo por mí? Me detuve. Que cuando encuentren a Marisol, asegúrate de que reciba ayuda. Sé que lo que hicimos estuvo mal, pero ella de verdad tiene un problema. Necesita tratamiento. Miré a mi hijo por última vez. A pesar de todo lo que había sucedido, todavía se preocupaba por la mujer que había destruido su vida y también la mía. Alejandro, tú no eres responsable de arreglar a Marisol.
Solo eres responsable de arreglarte a ti mismo. Salí de la cárcel con una sensación extraña de vacío. Había obtenido las respuestas que buscaba, pero no me sentía aliviada. Si acaso me dolía más saber que mi hijo había sido tanto víctima como culpable. Y sin embargo, dentro de esa tristeza surgió algo nuevo: determinación. Alejandro tendría que encontrar su propio camino hacia la redención. Yo ya había hecho suficiente. Ahora era momento de empezar a vivir para mí. 6 meses después de aquella noche fatídica en el restaurante, me desperté en mi propia cama en mi casa. Estaba completamente libre. Marisol jamás fue localizada. Según el detective Ortega, probablemente huyó del estado cuando supo que Alejandro había sido detenido. Tenía una orden de arresto pendiente, pero para ser sincera, me daba paz saber que se había desvanecido de nuestras vidas. Alejandro había sido sentenciado a 8 meses de prisión y 3 años de libertad condicional. Además, debía restituirme lo que había robado. Su abogado había pedido clemencia alegando las circunstancias que lo llevaron a actuar, pero el juez fue contundente: el robo era robo. Yo estuve presente en la audiencia de sentencia. Alejandro me buscó con la mirada desde la mesa del acusado, pero yo no la correspondí. No por crueldad, sino porque comprendí que mirar atrás solo me detenía. En esos 6 meses había transformado mi vida. Primero contraté a una cuidadora de medio tiempo, no por necesidad médica, sino para tener la tranquilidad de contar con alguien confiable a mi lado. María, una mujer de 50 años con excelentes referencias, venía cada tarde de 3 a 7. Cocinábamos juntas, paseábamos por el barrio y poco a poco se convirtió más en amiga que en empleada. Segundo, rehice mi testamento de manera completa. El licenciado Ramírez se aseguró de blindarlo legalmente. Mi casa y todas mis propiedades pasarían a una fundación que apoyaba a mujeres mayores, víctimas de abusos familiares. Alejandro recibiría solo una pequeña cantidad para empezar de nuevo al salir de prisión, pero nada más. Tercero, y quizás lo más importante, empecé a vivir de verdad. Me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario. Descubrí que tenía talento para los paisajes. También me uní a un club de lectura donde hice 3 verdaderas amigas que se convirtieron en mi círculo más cercano. Una de ellas, Dolores, había vivido algo parecido con su hijo años atrás. Lo más difícil de aceptar es que a veces nuestros hijos se convierten en extraños. No es culpa nuestra, pero tampoco podemos arreglarlo, me dijo una noche durante una de nuestras cenas. Tenía razón. Durante demasiado tiempo creí que si amaba lo suficiente a Alejandro, si era paciente con Marisol, las cosas mejorarían. Pero el amor unilateral no basta para sostener relaciones que te destruyen. Una tarde de octubre, mientras María y yo preparábamos la cena, sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a una mujer joven a la que no reconocí. Señora Morales, soy Laura Sánchez, trabajadora social del centro correccional. ¿Podría hablar con usted sobre Alejandro? Le abrí con cautela. Señora Morales, su hijo ha estado en nuestro programa de rehabilitación los últimos 4 meses. Ha mostrado avances notables. Me alegra escuchar eso. Él quiere escribirle una carta, pero necesita su permiso para enviársela. Aceptaría recibirla. Lo pensé unos segundos. ¿Y qué diría esa carta? Principalmente disculpas y sobre los cambios que ha logrado. También ha estado asistiendo a jugadores anónimos para comprender mejor lo que pasó con Marisol. Él mismo no era jugador, pero cayó en patrones de codependencia que lo hicieron cómplice de su adicción. Acepté recibirla. Una semana después llegó el sobre. Era una carta extensa, 5 páginas escritas con letra ordenada.
Pude ver que Alejandro había puesto cuidado en cada palabra. Querida mamá, sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de lo que hice. Sé que traicioné tu confianza de la manera más fundamental posible. Durante estos meses en prisión, he tenido demasiado tiempo para reflexionar sobre las decisiones que tomé y en el hombre en el que me convertí. Quiero que entiendas que no escribo esta carta esperando que cambies tu testamento, ni que me perdones. Escribo porque necesito que sepas que al fin comprendo la magnitud de lo que hice. Robé más que joyas y dinero, te quité seguridad, la fe en tu propia familia y el derecho a envejecer con dignidad en tu propio hogar. No hay justificación para eso. He estado en terapia aprendiendo sobre la codependencia y cómo permití que los problemas de Marisol se convirtieran en los míos. Pero, sobre todo, entendí que nada de eso excusa mis actos. Cuando salga de aquí en 2 meses, no intentaré contactarte, a menos que tú lo decidas. Planeo mudarme a otro estado y empezar de cero. Ya acepté un trabajo en una organización sin fines de lucro que apoya a familias con adicciones. Mamá, quiero que sepas que la mujer fuerte e independiente que eres siempre has sido mi heroína. Lamento haber tardado tanto en reconocerlo. Con amor y respeto, Alejandro. P.D. Sé que probablemente nunca vuelva a ver las joyas de la abuela, pero guardo todas las fotos que tenías en el álbum familiar. Si alguna vez quieres copias, puedo enviártelas. Tras leer la carta, la guardé en mi escritorio. No pensaba responder, al menos no por ahora. Aún así, me reconfortó saber que Alejandro finalmente estaba asumiendo responsabilidad real por lo que había hecho. 2 semanas más tarde, Beatriz vino a visitarme desde Arizona. Era la primera vez que nos veíamos en persona desde que todo comenzó. «Te ves increíble», me dijo abrazándome en el aeropuerto. «Te ves libre». Tenía razón. Por primera vez en años ya no cargaba con la angustia de Alejandro, ni caminaba de puntillas alrededor de Marisol, ni fingía que todo estaba bien cuando no lo estaba. Durante su visita cenamos en el Mirador, el mismo restaurante donde todo se había desatado. «¿No te trae malos recuerdos?», preguntó Beatriz al sentarnos. Al contrario, respondí. Me recuerda el momento en que decidí recuperar mi vida. Esa noche el gerente del restaurante se acercó a nuestra mesa. «Disculpe, ¿no es usted la señora que tuvo aquel incidente aquí hace unos meses?» Me tensé. «Sí, soy yo. Quiero decirle que admiré mucho cómo enfrentó esa situación. Mi personal aún habla de ello. La manera en que mantuvo su dignidad fue realmente inspiradora. Cuando se fue, Beatriz y yo nos miramos y soltamos una carcajada. ¿Quién iba a pensar que terminaría siendo ejemplo para el personal de un restaurante?» Bromeó. Ciertamente no yo. De regreso a casa, Beatriz me preguntó, «¿Te arrepientes de algo?» Lo medité. Me arrepiento de haber tardado tanto en poner límites, de haber permitido que Marisol me maltratara tantos años. Pero no me arrepiento de las decisiones que tomé cuando finalmente abrí los ojos. Y Alejandro es un adulto. Tomó decisiones de adulto. Y esas decisiones traen consecuencias. Eso no es mi carga. Un mes después de su visita estaba en el jardín sembrando bulbos para la primavera cuando María salió de la casa. «Doña Carmen, hay un joven en la puerta que dice ser su nieto». El corazón me dio un vuelco. Yo no tenía nietos. Alejandro y Marisol nunca habían nada. Fui a la entrada y encontré a un muchacho de unos 20 años con ojos sorprendentemente familiares. «Señora Morales, soy David. David Herrera. Soy hijo de Alejandro». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Qué Alejandro es mi padre? Nunca supe de usted hasta hace poco. Mi madre y él se separaron cuando yo era un bebé,
antes de que conociera a Marisol. Hace unos meses me encontró en redes sociales y me contó lo que pasó. Me quedé sin palabras observando a este joven que tenía los mismos ojos de Alejandro cuando era niño. ¿Puedo pasar? Hay mucho de lo que quiero hablar con usted. Y así en un giro inesperado descubrí que tenía un nieto, un joven trabajador estudiante universitario, que había crecido completamente ajeno a todo el caos familiar. David comenzó a visitarme con frecuencia. Era respetuoso, inteligente y ofrecía una perspectiva fresca. No justificaba las acciones de su padre, pero tampoco lo condenaba del todo. Abuela me dijo una tarde, mientras tomábamos té en el jardín, creo que papá finalmente está entendiendo quién quiere ser realmente. ¿Y tú qué piensas de todo esto?, le pregunté. Pienso que usted hizo lo que tenía que hacer. Y creo que con tiempo nuestra familia puede encontrar una manera de sanar. No sabía si tenía razón, pero por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Al cumplirse un año de aquella cena desastrosa, vivía la etapa más plena de mi vida en décadas. Tenía amigas verdaderas, nuevas pasiones, un nieto que no sabía que existía, y la paz mental de saber que ya no permitiría que nadie me faltara al respeto. Alejandro salió de prisión y se mudó a Colorado como había prometido. Me enviaba una postal cada mes, solo para que supiera que estaba bien, sin intentar forzar una relación más profunda. Respetaba mis límites, y eso ya era un comienzo. Marisol seguía desaparecida y francamente esperaba que continuara así. Una noche, mientras leía en mi sala, miré la foto de Ernesto en la mesa. Creo que finalmente entendí lo que intentabas enseñarme todos esos años. Le dije a su imagen sonriente que merezco ser tratada con respeto y dignidad, sobre todo por mi propia familia. Por primera vez desde su muerte sentí que realmente estaba viviendo, no solo sobreviviendo. Mi nombre es Carmen Morales, tengo 66 años. Y finalmente soy libre. A veces me pregunto en qué momento dejamos de escucharnos a nosotras mismas. Durante tantos años me convencí de que el silencio era la mejor manera de mantener la paz en mi familia, aunque esa paz fuera falsa y me costara lágrimas en soledad. Me tragué palabras, soporté desprecios y cedí terreno creyendo que así conservaba a mi hijo cerca. Pero aprendí quizá de la manera más dura que callar también es una forma de morir en vida. Hoy con el corazón sereno puedo decir que el verdadero amor no se mide por cuánto toleramos, sino por cuánto nos respetamos a nosotras mismas. Ser madre no significa convertirse en mártir. Ser esposa no significa desaparecer detrás de la sombra de otro. Nosotras también tenemos derecho a poner límites, a exigir dignidad, a vivir con plenitud en la etapa más sabia de nuestra vida. A todas las mujeres que me escuchan, especialmente a quienes ya pasaron de los 50, les digo esto: no permitan que nadie les robe la voz. No dejen que las hagan sentir invisibles. La edad no es una condena, es un privilegio. Cada arruga guarda un recuerdo, cada cana es una victoria. No bajen la cabeza por miedo a quedarse solas, porque la soledad de ser ignorada duele mucho más que la de sentarse en paz consigo misma. Yo elegí levantarme y aunque me dolió perder lo que creía indispensable, descubrí que lo único verdaderamente irreemplazable era mi propia dignidad. Y esa nadie volverá a quitármela. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que aprender a poner límites en tu propia familia? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios.